Saludos, te doy la bienvenida a este tercer webinar de Wellbeing para Subaki, llamado Gestión del Tiempo, donde hablaremos de este factor de riesgo psicosocial que incluye la norma 035. Te recordamos que es el tercero de 4 webinars en donde estamos promoviendo la importancia de mantener el bienestar de acuerdo a los factores de riesgo de la NOM 035. Am, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del tiempo, del dinero, de cómo nosotros percibimos lo que pasa a nuestro alrededor, de los mitos de la procrastinación o si haces demasiadas cosas, si estás abrumado, abrumada, qué es el burnout y como siempre vamos a tratar de dar 3 super tips para que los puedas aplicar en tu área de trabajo y en tu vida personal. Empecemos. Muy bien, pues primero que nada, yo les quiero contar que administrar el tiempo todavía es un concepto que para muchos de nosotros se nos hace como raro. ¿Por qué se nos hace raro? Porque si a mí me hubieran dicho en la prepa que estaba buscando qué es lo que iba a estudiar, que iba a ser administradora, coach de tiempo, hubiera sido algo como muy, muy raro, porque nosotros no tenemos la sensación de cuánto es el tiempo. A menos de que tengamos un reloj o que pongamos alarmas, es difícil que nosotros tengamos corporalmente la sensación del tiempo. Pero por otra parte, estamos todo el tiempo a disponibilidad de las demás personas. ¿A qué me refiero? En el Internet estamos conectados, o sea, nuestra cuenta de Facebook está disponible las 24 horas, los 365 días del año, los correos electrónicos también. Si no sirve Twitter, está Facebook, está Instagram, está TikTok, están WhatsApp. Entonces, esta posibilidad de siempre estar disponible nos ayuda a complicarnos un poco la existencia en relación a poder separar mi tiempo personal del tiempo profesional. Si a esto le sumamos que muchos de nuestros negocios, gracias a la globalización, están en diferentes usos horarios, como por ejemplo estar negociando con personas en la India o en Japón o en Estados Unidos. Entonces, hay veces que coordinar los horarios y establecer límites para organizarnos tiende a ser un poco más complicado de lo que habíamos previsto. Y es importante que nosotros le atribuyamos la atención y la importancia a la administración del tiempo, porque de esta manera vamos a poder desarrollar estrategias que nos ayuden a encontrar más equilibrio y bienestar. Empecemos por una pregunta sencilla. ¿Tú inviertes o gastas tanto dinero como tiempo? Resulta que en la actualidad las personas que tienen mucho, mucho, mucho dinero no buscan comprar cosas, no buscan invertir en más, no sé, propiedades o transporte. Lo que buscan es tener experiencias. ¿Por qué? Porque ser rico es tener dinero, pero ser opulente y abundante es tener tiempo. Entonces, nosotros poseemos las mismas 24 horas que Bill Gates, por ejemplo, ¿no? Aquí lo importante es qué es lo que hacemos con el tiempo y cómo nosotros decidimos percibir el tiempo. Si yo me siento a platicar con mis niños cuando de cómo les fue en las clases, que si se divirtieron con las maestras, que si está difícil el Zoom y me siento con ellos y digo, qué flojera, pero es que me dicen lo mismo, es que dicen muchas tonterías, entonces estoy gastando mi tiempo. Y eso va a hacer que sea mucho más complicado que yo pueda poner atención y me pueda invertir en la tarea. Si me doy cuenta que es normal que yo no esté conectado con sus temas, pero el interesarme con esos temas es una inversión en una relación que en la adolescencia me va a funcionar y obviamente en la adultez va a mejorar mi relación con mis hijos, es entonces que voy a tener una mejor actitud para acercarme a la actividad. Entonces, lo mismo pasa con el dinero. Si yo ahorita compro un coche, pero lo quiero más barato, es probable que sea más viejito, voy a tener que gastar después en mecánicos constantemente. Sí, prefiero hacer un esfuerzo y ahorrar para eventualmente poder gestionar diferente mi tiempo y mi dinero. Si se fijan, hay una mezcla aquí. Si yo percibo que todo lo que estoy haciendo es de me están quitando tanto tiempo como dinero,
mi bienestar disminuye. Si yo decido que no me quitan, sino que yo doy porque estoy invirtiendo en una tarea, en una actividad, en una relación, es entonces que me vuelvo más opulente o más abundante en bienestar. Entonces, creo que si empezamos cambiando ese chip, si estoy gastando o invirtiendo, nos va a ayudar muchísimo a poder aprovechar mejor nuestro tiempo. Hay algo importante, la diferencia entre tener control y tener poder. Cuando yo controlo, soy una persona que normalmente suelo ser insegura y suelo sentir que no tengo el control. Por eso empiezo a tener mecanismos de qué es lo que estás haciendo, a qué horas lo estás haciendo, o no puedo hacer mi trabajo a menos de que ciertas cosas hayan sucedido, para entonces yo sentirme a salvo y sentirme segura, ¿no? El poder es algo que tiene que ver con la autoridad. Tú tienes el poder de saber que eres competente. ¿Por qué? Porque has hecho tu trabajo constantemente, porque has recibido capacitación, porque eres experto en el tema en el que eres. Entonces, automáticamente cuando tú crees que sabes lo que sabes y eres asertivo o asertiva, es cuando automáticamente tienes poder y no necesitas controlar. Cuando controlas es porque sientes que no tienes el poder y te sientes inseguro. Entonces, lo mismo pasa cuando tú te acercas al dinero y cuando tú te acercas al tiempo. Si tú no tienes tramo de control porque dependes de otros elementos y eso te frustra, es entonces que vas a querer controlar a las demás personas. Si tú entiendes que el tramo de control llega hasta ciertos elementos, vas a dar lo mejor de ti durante esos límites establecidos. Es importante saber que tú tienes la posibilidad de hacer todo lo que quieras en esta vida, nada más que hay unas restricciones. La primera restricción es que no lo puedes hacer todo al mismo tiempo. Eso es clave. Si tú quieres tener familia y además quieres tener una carrera profesional y además quieres tener hobbies y amigos y socializar, lo puedes hacer todo, pero no lo puedes hacer al mismo tiempo si es que quieres tener resultados de calidad. Y la segunda es que puedes hacer lo que tú quieras, pero para lograr hacer lo que tú quieres, va a haber cosas que no necesariamente adores hacer. Esto es, por ejemplo, no hay nadie en el mundo que justo en el hecho de su muerte diga, ¿por qué no mandé ese correo a las 5 de la mañana? No hay nadie que diga, ¿sabes qué? Debí de haber metido más horas extras, ¿no? Normalmente lo que las personas siempre buscan es, pude haber platicado más con fulanito, debía haber pasado más tiempo con sutanito, ¿sabes? Es acerca de la calidad de actividades y cómo tú distribuyes tu tiempo. Entonces, para poder disfrutar de actividades significativas, necesito tener dinero y necesito tener un trabajo. Entonces, no voy a trabajar porque lo odie, porque es horrible, porque me cuesta trabajo, sino porque sé que esto me va a permitir lograr ciertos objetivos. Y puedes decirme, pues sí, sí, pero de todas maneras me cuesta trabajo. Entonces, lo importante aquí sería analizar, ¿qué es lo que necesitas? Que sea algo, necesitamos comer, necesitamos dormir, necesitamos, o sea, tenemos necesidades básicas y cuando somos jefes de familia necesitamos cubrir las necesidades básicas de los demás. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Y por qué la necesidad va primero que el deseo? Porque la necesidad tiene que ver con supervivencia muchas veces. Ujú. ¿Qué es lo que tú quieres? Ya es como un regalito que te das. Y entonces tienes que alinearlo, porque si das y das y das, entonces no vas a aprovechar nada y no lo vas a disfrutar. Por eso es importante primero cubrir la necesidad y después lo que tú quieres hacer. Y entonces decidir qué vas a disfrutar y qué no vas a disfrutar. Puedes ser muy bueno en lo que haces, pero disfrutar mucho más estar con tu familia y no pasa absolutamente nada. No disminuye la calidad de tu trabajo, ¿no? Entonces, cuando empiezas a identificar lo que necesitas, lo que quieres y lo que disfrutas, es mucho más fácil que puedas regular tu motivación. Ahora, en la industria, nosotros sabemos que tenemos índices de desempeño y que normalmente esos nos evalúan en nuestra productividad, que a grandes rasgos, además de que hay un montón de teorías y un montón de formas de medirlo, la productividad es en un
periodo de tiempo delimitado, ¿qué tantos productos tengo para mostrar? Ajá. Si me dices, en 10 minutos, ¿cuántas pompas de jabón puedes hacer o burbujitas? ¿Cuántas burbujas puedes hacer? Puedes hacer una competencia y quiero saber si puedo hacer, no sé, al principio puedo hacer 10 y en un minuto luego soplo más rápido o luego me invento de esas burbujas que son triples o cuádruples. Entonces, la productividad sería en menos tiempo crear más burbujas o pompas de jabón, ¿sale? Lo mismo pasa cuando estamos en el trabajo. ¿Cuántos correos puedo liberar en cierto tiempo? ¿Cuántas procesos puedo verificar? ¿Cuántas juntas puedo llevar a cabo? Pero no solamente eso, en nuestra casa también lo podemos hacer. ¿Cuántas veces me conecté con mis hijos durante la semana? ¿Cuántas citas he podido ir con mi pareja en el mes? Y aquí lo importante es, una vez que hablamos de cosas, ¿cuántas? Hablemos de calidad y decidamos qué es lo que tú quieres. Puedo haber visto 30 correos en 15 minutos, pero de los cuales no puse atención en absoluto, entonces voy a tener que hacer retrabajo. Y aquí incluimos otro elemento importante, la atención y la calidad. Entonces, puede que yo no tenga tiempo para conectarme con mi familia en la semana todos los días, pero puedo hacer un espacio el domingo en la tarde para tener una comida familiar con todos. Y entonces dedicarle el tiempo y estar enfocado en lo que tengo que estar haciendo, ¿no? Entonces, es importante que nosotros verifiquemos que no solamente el tiempo tiene que ver con el trabajo y generar más ingresos, sino con la calidad de vida que puedo también tener en mis proyectos personales. Otro elemento aquí muy importante es saber cuáles son tus áreas de competencia. Las áreas de competencia básicamente son las áreas en donde tú atribuyes atención. Por ejemplo, familia es número uno, puede ser tu familia nuclear o si tú ya tienes hijitos, esa puede ser otro elemento. Tu salud física, tu salud emocional, tu trabajo, tu pasión, puede ser tu espiritualidad, puede ser si estás estudiando, si quieres hacer una maestría, si quieres ir más allá. ¿Cuáles son las áreas de competencia? ¿A qué tú le das atención? La parte de amigos, la parte de las parejas. Esto es muy importante porque si no tienes muy claro cuáles son todas las cosas a las que tú les das la atención, entonces solamente identificas cuándo trabajas y cuándo no trabajas. Y si tienes un problema en la chamba, tienes el 50% de tu vida hecha un nudo. Si te das cuenta que ir a trabajar es un pequeño porcentaje en relación a todas las actividades significativas que puedes tener en tu vida, entonces le disminuyes la atención a ese problema, lo cual te va a ayudar a desestresarte, vas a poder encontrar mejores formas de solución y puedes disfrutar otras áreas de tu vida, ¿no? ¿Cómo percibimos el tiempo? Resulta que nuestro cerebro no tiene un cronómetro que nos esté diciendo cuánto tiempo llevamos aquí. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se dedica a sensaciones que tienen que ver con la forma en que nosotros trabajamos internamente. Esto es, nuestro cuerpo sabe cuándo tenemos que dormir. Nuestro cuerpo sabe cuándo tenemos que comer. Nuestro cuerpo sabe cuándo tenemos que tomar agua, por eso nos da sed. Ese tipo de sensaciones son las que nuestro cuerpo mide y se llaman los ritmos circadianos. Estos ritmos circadianos están basados en relación a las estaciones, aunque no lo crean, está en relación al sol, ¿no? Las personas que trabajan en lugares muy oscuros, por ejemplo, como en cocinas, los chefs, que se la pasan dándole durísimo, por ejemplo, cuando están en cruceros que se van y las cocinas están hasta el fondo y no ven la luz del sol, eso impacta su bienestar porque los ritmos circadianos no saben bien qué onda con el tiempo, ¿no? Por eso, no sé si ustedes han estado experimentando estos últimos días que hemos tenido cambio de horario, como un desfase entre que no puedes levantarte bien y no, porque nuestros ritmos circadianos se están reajustando.
Ahora es bien interesante cómo estos ritmos circadianos nada tienen que ver con un minuto, con una hora, con un segundo. Son estas cuentas en que nosotros vamos teniendo lo que es un mes, lo que es un año, nada tiene que ver con nuestra naturaleza. Entonces, por eso nos cuesta extra más trabajo administrarnos y gestionarnos en relación a estos tiempos establecidos. Einstein, en su teoría de la relatividad, hablaba que el tiempo, aunque está definido por estos elementos, ¿no? Un minuto son 60 segundos, como tú sientes y vives ese minuto, esos 60 segundos, depende muchísimo de muchas cosas. Por ejemplo, si estás disfrutando y estás con tus amigos y estás en la risa y pasando un buen momento, un minuto puede ser algo muy efímero porque lo estás disfrutando. Pero si de repente tienes que sentarte en el rayo del sol, no necesariamente puedes aguantar el minuto de una manera tan accesible como si lo estuvieras disfrutando. Entonces, es por eso que si de repente tú dices, ay, ya estamos en abril del 2021, ¿qué está pasando? No es que no hayas vivido el tiempo, solamente que cuando tienes rutinas no significativas, el tiempo pasa más rápido. Cuando tú atribuyes tu atención y tiempo a las actividades y sabes lo que está sucediendo, es entonces que puedes disfrutar más el tiempo. Una actividad significativa es aquella que me deja algún sentimiento de satisfacción emocional. Puede haber impactos como trauma y eso puede hacer una actividad significativa negativa, sí, sí puede ser, pero normalmente las que duran más son las actividades significativas positivas. El celebrar, el festejar, el disfrutar, el estar con la familia, el encontrar pasión en un hobby, ese tipo de cosas son las que nos alimentan y nos ayudan a entender el tiempo de una mejor manera. Hay dos estados mentales que nosotros experimentamos como seres humanos que parecen meditación, pero en realidad es administración de la atención. El primero se llama el estado de flujo. El estado de flujo es cuando estoy haciendo una actividad que me fascina y entonces entro como en la zona y en ese estado de flujo no importa el tiempo, no tengo hambre, no tengo sueño, no sé si ustedes se acuerden de una actividad que les haya gustado mucho. Por ejemplo, yo pinto y hay veces que cuando estoy pintando lo disfruto tanto que no me doy cuenta de qué hora es. A veces podemos encontrar estado de flujo en el trabajo, sí, cuando estamos sacando un proyecto, estamos muy involucrados y de repente podemos entrar a la zona de la productividad y estamos dándole duro, gestionando, hablando con gente y no te das cuenta que pasa el tiempo y ya aprovechaste esa ola, ¿no? Por otro lado, se encuentra el mindfulness, que lo platicamos en la webinar pasado cuando estábamos hablando acerca de algunos remedios para la ansiedad. Mindfulness es la atención plena y el sentarme a eliminar cualquier tipo de estímulos externos que me impidan hacer lo que tengo que hacer en el presente. Entonces, es como una forma de inducir la atención a lo que estoy haciendo. Si, por ejemplo, estoy viendo una película, no sé si a ustedes les pase, a mí me gusta mucho, si estamos viendo una película o una serie histórica, me gusta meterme de repente al teléfono y ver si los datos son verdaderos, ver referencias externas, y eso puede ser muy agradable, pero no estoy al 100% poniendo atención en la película. Estoy yo creando una experiencia alrededor de la película. Si fuera a verla mindful, estaría sentada, enfocada, poniendo atención, viendo lo que está sucediendo, la trama, el argumento, las luces, el vestuario. Entonces, de esa manera estaría en atención plena viendo la película. Hay momentos en que necesitamos focalizar y hacer lo que tenemos que hacer, y eso va en contra de nuestros ritmos circadianos. Por ejemplo, esta idea de que los niños tienen que entrar a las clases a las 7 de la mañana y matemáticas, que sea la primera materia, no es lo más efectivo en relación a nuestros ritmos circadianos. Normalmente nuestra atención como seres humanos empieza a acercarse al estado de flujo como de 9 a 11:30.
ese es el estado óptimo, porque después, nos da hambre de lunch, por eso queremos un almuercito como a las 12, guzguear un poquito, papitas, cafecillo. Y después de comer puede que nos dé el mal del puerco, estamos muy pesados, acabamos de comer y eso también ralentiza nuestros procesos, pero como de 4:30 a 6 podemos volver a tener otro buen span de atención para entrar en el estado de flujo. Entonces, no necesariamente podemos estar calibrando nuestro trabajo en relación a esas ventanitas de tiempo. Y es entonces cuando necesitamos focalizar y lograr metas. Hay veces que no queremos hacer lo que nos gusta, más bien no queremos hacer lo que no nos gusta y es entonces que nos distraemos. Y ahorita vamos a hablar de eso en la procrastinación. ¿Cómo podemos nosotros administrar esta percepción del tiempo y focalizar cuando no queremos hacerlo? Pues entender lo que es la pertinencia. ¿Qué es lo que tengo que hacer y tener un objetivo claro? Si yo ahorita les pidiera que se pusieran a doblar hojas de papel a la mitad, muchos de ustedes, porque son excelentes personas, tal vez empezarían a hacerlo, pero después de la tercera o cuarta me dirían, ¿cuál es el punto? ¿No? Si yo les digo, oigan, es que fíjense que vamos a hacer unos panfletos que vamos a repartir a una escuela, no sé qué. Bueno, la gente que está muy enfocada en el altruismo y ayudar a otras personas, puede que lo haga más motivado y diga, sí, súper jalo, ¿no? Y va a haber otras personas que digan, esto no es una prioridad, yo necesito ir a sacar mi chamba, Andrea, gracias, aquí te dejo, ya te hice como 4, ahorita venimos. Entonces, siempre es bien importante entender cuál es el objetivo. Si el objetivo de la tarea es algo que no te satisface, entonces, ¿cuál es el objetivo que estés haciendo? Lo que estás haciendo, aunque esa tarea no te haga al 100% feliz, en la foto mayúscula, ¿qué parte juega? Si es una parte muy pequeña, entonces que no te estorbe, que esa tarea que no quieres hacer no te impida retrasar todo el trabajo solo porque no lo quieres hacer. Entonces ahí toca ponerse el sombrero de niño y niña grande y entonces decir, tengo que sacar la chamba ahorita en este momento porque esto suma a un objetivo más grande, lo cual va a impactar en tu motivación. ¿Por qué tienes que hacer lo que tienes que hacer? Ya sabes lo que tienes que hacer. Ahora, la razón. Y la razón puede ser tu sentido de vida, la razón puede ser necesito el trabajo, la razón puede ser esto me encanta y me apasiona, y todas las razones son válidas, pero a ti te tiene que quedar muy claro. Y finalmente, una vez que ya sabes qué tienes que hacer y por qué lo haces, tenemos que analizar cuáles son todos los elementos que intervienen en esa tarea. Desde cuándo tengo una fecha límite, tengo los recursos, quién me va a ayudar, va a ser colaborativo, va a ser individual, esto es parte de algo más. Y es entonces que ya puedes tener una foto clara de la tarea que tienes que realizar. Muy bien. Hablando de mecanismos de defensa, los mecanismos de defensa son estas situaciones psicológicas que nos ayudan a evitar sufrir en situación de un trauma. Y un trauma puede ser, aunque no lo creas, hacer algo que no te guste. Eso se llama disonancia cognitiva. Esto es lo que yo quiero, no hace match con lo que tengo que hacer y entonces mi cerebro no jala, ¿no? No sé si alguna vez has tenido que leer algo que no quieres leer y lo lees y lo lees y no entiendes y no entiendes y dices, ya, por favor, disonancia cognitiva. Entonces, los mecanismos de defensa nos protegen de hacer cosas que no nos hacen muy feliz. Por ejemplo, en situaciones de fallecimientos, el no entender qué es lo que está sucediendo, el negar, esto no es real, esto no está pasando, son mecanismos de defensa. La procrastinación es una palabra que ha estado de moda en el Internet desde hace 10 años, sí, como 10 años, pero se inventó en los 70 y habla de que nosotros creamos distracciones no conscientes para evitar el dolor. Esto es, no es que posterguemos, por ejemplo, no es que voy a checar correos, pero, uy, Facebook, voy a checar correos, pero, uy, una llamada. Eso es distracciones que no son conscientes, porque yo pienso que tengo que checar correos. Ujú. Entonces, a la hora que procas pasa el día y entonces estuve resolviendo 20 millones de cosas y no resolví los correos porque había distracciones.
Pero si yo digo, voy a checar los correos mañana en la tarde, no es procrastinación porque yo estoy haciendo un esfuerzo consciente para mover la tarea en otro momento. Cuando pasan cosas y de repente el teléfono y de repente te llaman y luego de repente ya hace hambre y luego un cafecito, ¿sabes? Eso es cuando tú estás procrastinando. ¿Por qué es importante darnos cuenta? Porque puedes parar. Lo haces solamente porque no quieres realizar la tarea, porque hay una situación emocional atrás de la tarea, o te da flojera, o sabes que hay un correo que tienes que contestar que te tiene que vas a tardar mucho tiempo, o no te gusta contestar correos, lo mismo con llamadas de teléfono, ¿no? Entonces, tratas de evitar el dolor psicológico, mental y emocional. ¿Cuál es la diferencia? El dolor psicológico es aquel que recurrentemente nos trae estas situaciones de siento que no soy suficiente, o el síndrome del impostor, o autosabotaje, todas esas cosillas son dolores psicológicos. El dolor mental, como dijimos hace rato, es cuando mi realidad no es la que quiero que sea, entonces no entiendo, no corro, no empujo, no grito. Y el dolor emocional es que me siento mal por hacer esta situación, me da flojera o me da, aunque ustedes no lo crean, el sueño y los bostezos son indicador de que no quiero hacer las cosas. No es que esté cansado muchas veces, tiene que ver con que no quiero hacer las cosas. Por otra parte, tenemos otro mecanismo de defensa que es como la ardillita. En la procrastinación me distraigo sin querer de hacer las cosas. En el multitasking hago todo al mismo tiempo. Multi, pues es varias o hacer, y task es tarea. Multitasking es hacer múltiples tareas al mismo tiempo. El problema es que no haces múltiples tareas. Tú crees, es como cuando tienes muchas ventanas abiertas en tu computadora, pero no le estás dando la atención a todas ellas. Entonces, ese es un problema, porque las personas que creen que hacen multitasking siempre van a perder la atención de una de ellas y entonces no van a lograr los objetivos. Es mucho más eficiente que tú te sientes a hacer lo que tienes que hacer de una vez a que estés haciendo 30 cosas que te va a tomar más tiempo y no necesariamente vas a ser exitoso en todas ellas. Ahora, hay algunos mitos. No es culpa del Internet. Las personas que van a procrastinar tienen que ver con evitar dolor físico, haya Internet, no haya Internet. En mis tiempos era el Nintendo, antes del Nintendo salíamos a jugar a la calle. Entonces, la gente que no quiere hacer las cosas no las va a hacer, ¿no? No es culpa de que la tarea sea aburrida. La tarea es yo soy quien me aburro, ¿sale? Entonces, el chiste sería encontrarle la forma de resolverlo lo más pronto posible. No es culpa de mi capacidad. Si no tengo capacidad, puedo ser procrastinador en cualquier nivel. Un niño de kinder puede procrastinar como perfectamente un doctor de MIT que se dedique a encontrar la vacuna, ¿sale? No tiene que ver con tu capacidad, tiene que ver con una situación emocional. Los buenos empleados hacen muchas cosas. Yo creo que los buenos empleados hacen las cosas bien. Muchas en algunas veces, pero lo importante es que las hagan bien. Tú puedes hacer muchas y tener muchísimos errores y eso no te va a ser un buen empleado. Entonces es importante sentarnos a pensar en la calidad de las cosas. Yo no anoto porque me acuerdo de todo. Aunque ustedes no crean, anotar es súper importante y no tienes la capacidad de recordar tantas cosas. Es más, tip, ¿tú sabías que solo tienes la capacidad de recordar 15 recetas de cocina? Entonces puedes guardar cuantas recetas ves en Kiwi Limón, siempre vas a hacer solamente 15. Por eso es importante tener un libro de recetas para variarle. Entonces, si solo podemos recordar 15 recetas de cocina o 15 platillos que nos gusten, entonces, no creo que te puedas acordar de los datos de todos tus proyectos, de todos tus clientes, tus métricas, tus indicadores. Y si lo haces, recomiendo que dejes un poco de espacio en disco duro y lo anotes para entonces poder tener más espacio y recordar cosas que sean significativas, que te traigan bienestar. No necesito orden porque yo me entiendo solo. Aunque no lo creas, tú debes de tener tu propio orden y si te gusta estar en desorden es porque es parte de tu procrastinación y es un mecanismo de defensa. El ordenar es probable que te lleve a formalizar y eso es algo que no te ha de gustar. Es importante verificar por qué.
Que no le importe cómo hago las cosas mientras yo entregue resultados. Sí hay veces que el orden de los factores altera el resultado y es muy importante la actitud. Entonces, si tú estás a favor de la cooperación, a favor del comportamiento prosocial, claramente vas a estar enfocado en el orden, claramente vas a estar sin ningún problema de compartir tu proceso porque somos parte todos de Subaki. Entonces, sí es importante que consideremos a las demás personas cuando estemos trabajando diferentes situaciones. El burnout. Les traigo aquí unas pequeñas preguntas. El burnout es un agotamiento laboral, cansancio físico, emocional y mental. Voy a decirte y tú contestas sí, no o más o menos. Si contestas a la mayoría de estas que sí, aquí te tengo unas ideas para encontrar el equilibrio. ¿Has visto que has tenido algunos cambios de ánimo últimamente? Dos. ¿Te cuesta encontrar motivación para hacer las cosas? Tres. ¿Sientes que no retienes información y estás cansado mentalmente? Cuatro. ¿Tienes problemas aceptando la crítica? Cinco. ¿Tus niveles de energía no siempre están al tope? Seis. ¿Tienes problemas de movilidad? Esto es, tiras cosas, se te resbalan, rompes, pierdes cosas. ¿Tienes dolor muscular? ¿Tienes dolor gastrointestinal? ¿Te duele la pancita? ¿Tienes problemas ahí? ¿Gastritis y así? ¿Tienes problemas cardiovasculares, presión alta, triglicéridos, ya sabes, glucosa? ¿Tienes problemas de piel? Últimamente has visto que tienes como más granitos o la sientes más seca o tienes alguna situación con la piel. ¿Tienes dolores de cabeza frecuentes? ¿Mareos? ¿Tienes problemas con tu apetito sexual? ¿Tienes alguna situación de subir de peso? Y me vas a decir, todas. A ver, calma. Primero encontremos la calma. Si tú te fijas, estos elementos también se confunden ahorita con la pandemia, como lo decíamos en el webinar pasado. La pandemia es una situación de emergencia y nosotros somos sobrevivientes y estamos tratando de continuar un estilo de vida diseñado prepandemia durante la pandemia. Entonces, muchos de estos elementos pueden ser debido a la pandemia, debido al estrés, debido a las situaciones. El agotamiento laboral impacta en ellos. Si tienes, por ejemplo, la mitad de estos, yo creo que sí es importante que busques ayuda terapéutica y médica. Tú eres una persona importante y mereces estar en bienestar. No es normal que tengas gastritis, no es normal que tengas colitis y estas cosas pueden hacerse crónicas. Entonces, yo recomiendo que vayas y verifiques. Si ya tienes de 14, tienes 10, pues obviamente estás más en la rayita del burnout. El burnout básicamente es una situación en donde tú te consumes por dentro porque estás demasiado saturado con la chamba. Pero el problema no necesariamente es de la chamba. O sea, sí, nosotros sabemos que se tienen que calibrar, hay tiempos, hay entregas y todo, pero como tú administres el estrés, tiene mucho que ver con la forma en que te regules. Entonces, tiene aquí algunas sugerencias. Busca ayuda terapéutica y médica. Reencuéntrate como prioridad. Si tú das y das y das, te vas a quemar y no vas a tener que dar a las demás personas. Administra tus expectativas. Muchas veces nos clavamos en lo que debería de ser y por qué esto es injusto y eso nos desgasta demasiado en lugar de enfocarnos en los hechos y en cómo se puede resolver. Trabaja en fomentar un clima organizacional saludable, el sumar a los chismes, el sumar al esto de aquí no me parece y aquello, no solamente impacta en tu bienestar, sino en el de la organización. Entonces, sí es muy saludable para evitar esas situaciones. Bueno, aquí venimos a hacer esto, esto está padre, vamos a crear un buen ambiente de trabajo y tú puedes contribuir a eso. Incorpora elementos lúdicos y creativos. Sé que probablemente no tengas todas las ganas del mundo si tienes todos estos elementos, pero sí es muy importante que trates de celebrar los pequeños y los grandes acontecimientos, porque eso va a ayudarte generando endorfinas y va a ayudar a que vuelvas a encontrar el gusto y a bajarle al burnout.
Ahora, la autogestión es una estrategia donde tú, que vas a ser el que se gestione, tienes la posibilidad de guiar el logro de objetivos con autonomía en el manejo de los recursos. Ya no es culpa del otro, es que el otro no me dijo, es que el otro me sobrecargó, es que mi marido me dice, es que mi esposa aquello, es que mi mamá. No, tú tienes la capacidad de ser autónomo, no dependes de nadie más para lograr objetivos que tú mismo traces. Es la posibilidad de depender de ti mismo. Muchas veces el sentir que no tengo tramo de control puede ser estresante. Entonces, que yo pueda confiar en mí misma para lograr objetivos o en mí mismo para resolver situaciones es algo que nos puede ayudar muchísimo. Esto es bien importante porque yo tengo la posibilidad de asignarle atención a las tareas que necesito lograr para sacar la chamba. Yo tengo la posibilidad de asignarme la motivación que necesito para salir adelante, ¿no? Como estamos platicando en un principio, hay una diferencia entre la conectividad y la disponibilidad y es importante que tú mismo empieces a tener estos límites en donde tú digas, es momento de cuidarme, tal vez necesito hacer ejercicio, es momento de estar con la familia, es momento de trabajo. Y entonces a la hora que marques esos límites, es más fácil que puedas atribuirle la atención que requieras. Las actividades significativas son importantes, hay momentos de ser mindful y hay momentos de estar en piloto automático. Como estábamos diciendo, si yo todo el tiempo estoy en lo que yo deseo sin generar estrategias, entonces voy a generar frustración. Es importante aprender a administrar la frustración en relación a lo que hay, situación real, y lo que deseo y cómo lo voy a lograr, no el indignarme porque no estoy en la situación deseada. Tenemos que tener un equilibrio entre nuestra vida personal y profesional porque no vivimos para trabajar, trabajamos para vivir. Y es importante que tú te creas que tú tienes el poder de lograr el éxito y de generar cambios en tu entorno. Para calibrar proyectos hay tres elementos claves que podemos hacer. Y estoy hablando de proyectos laborales y proyectos familiares o personales. Primero tienes que decidir qué es lo que es más importante, qué es lo que tiene mayor peso, y esta importancia puede ser lo más importante en relación a mis valores, lo más importante en relación al tiempo que se tiene que hacer o sea, que ya sabes que ya tengo que entregar, pero al fin y al cabo tengo que saber qué es lo que va primero y ordenar. Una vez que tengo el orden de cualquier cosa que voy a hacer, tengo que administrar y no hacerlo todo al mismo tiempo. ¿Qué puedo hacer en qué etapas y cuáles son los recursos que voy a tener que necesitar para cada una de las etapas? Para finalmente evaluar cómo me ha ido con esa situación. Entonces, no solamente es como de, bueno, ajá, los niños, la tarea, hay que se gestionen. Tenemos que ver cuáles son las prioridades, cuáles son las tareas, cuáles son, cómo se van a evaluar, en qué orden lo van a hacer y atribuir responsabilidades. Es súper importante aprender a trabajar en equipo y que todos estemos enterados del proyecto familiar, por ejemplo, de la misma manera en que estamos enterados de los proyectos laborales. Muy bien, Andrea, ¿y ahora qué hacemos? Ya nos dimos cuenta qué onda con el tiempo. Bueno, les tengo tres herramientas para la gestión del tiempo. Herramienta número uno, competencias emocionales. Las competencias emocionales, nosotros las hemos trabajado con ustedes, son las que nosotros nos apeguemos en la teoría, es autoconocimiento, automotivación, autorregulación, empatía, habilidades sociales. Con esta gran base, tú puedes trabajar siempre en tu bienestar, en estar en orden, en estar equilibrado, para que cuando lleguen situaciones extraordinarias de sobretrabajo, de estrés, de cuellos de botella, si yo ya estoy entrenada y entrenado en estar en bienestar y estar autogestionado, va a ser mucho más sencillo resolver en estrés. Si normalmente yo soy una persona impaciente, cuando llegue el momento de una emergencia, no me voy a volver más paciente. Si soy una persona exagerada, en el momento de estrés no me voy a volver una persona más pertinente. Entonces tengo que ejercitar mis competencias emocionales siempre para incrementar mi capital emocional y que me permita poder administrarme en el Inter. Ok, ya tengo mis competencias emocionales, que eso es un show y se tienen que trabajar constantemente. Bueno, invierte en soft skills. Los soft skills son estas habilidades como administración del tiempo, negociación, comunicación efectiva, este,
todas estas otras cosas que me van a ayudar a tener la posibilidad de administrarme de mejor manera. Entonces, siempre que puedas trabajar en ti mismo, no es un gasto, es una inversión en tu bienestar. Dos, el diseño de rutinas inteligentes. Normalmente las rutinas, no nos gusta mucho esta palabra, como que nuestra cultura social es caer en la rutina, es aburrición, ya sabes, pero una rutina inteligente es aquella que tiene ciertos pasos, es un protocolo de pasos efectivos que nos ayuda a ser más eficientes. Entonces, hay que evaluar qué es lo que necesitamos desde nuestro cuerpo. Por ejemplo, yo suelo ser muchísimo más nocturna que diurna. Entonces, a mí me gusta ver a mis pacientes en las tardes porque sé que tengo toda la atención y todo el éxito. Eso no quiere decir que no vea pacientes en la mañana. También los puedo ver, pero tengo que generar estrategias como echarme un cafecito, como poner extra atención o mover a algunos clientes para saber, tengo que poner más atención porque mi cuerpo en este momento no me ayuda al todo, ¿no? Si ya sé que suelo comer pesado, lo cual eso lo podría yo arreglar después, pues entonces no voy a poner una actividad después de comer que sea una actividad muy monótona, porque sé que me voy a dormir, ¿no? Entonces, es importante evaluar con mi corporalidad cómo están mis tiempos. Dos, identifica el tipo de tarea. No siempre hacemos lo mismo y las tareas que tenemos por hacer no requieren los mismos esfuerzos. Aquí les tengo 6 que tú puedes identificar. Es una tarea de procedimiento, de evaluación, colaborativa, creativa, de supervisión o de investigación. Este tipo de tareas nos va a ayudar a saber qué es lo que podemos hacer en relación a nuestra corporalidad. Por ejemplo, después de comer, a mí me gusta mejor trabajar en equipos y de forma creativa porque al socializarme con las demás personas me ayuda a mantenerme despierta, que si lo hago a las 7 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Una vez que ya tengo la atención, por ejemplo, como a las 9, me gusta hacer muchísimo investigación, procedimiento y evaluación, porque sé que voy a estar al tope con mi atención. Esto tiene que ver conmigo. Aquí lo importante es que tú hagas tu propia evaluación y sepas cuáles son tus mejores tiempos. Es importante que tú te des cuenta qué es lo que te mueve y lo que te motiva y cualquier cosa que hagas, recuerdes qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. De esa manera vas a poder eliminar las cosas que no te gusten hacer para que no te estorben de las que sí te gustan hacer. Otro buen tip es el método Pomodoro. El método Pomodoro dice que cuando tú nada más no conectas con la atención porque has tenido un día en donde no estás al tope, puedes trabajar en bloques de 25 minutos. Esto es, trabajo una tarea corta de 25 minutos, descanso 5. ¿Qué es descansar 5? Es literal hacer una actividad que nada tenga que ver. Puede ser checar mi Facebook, puede ser utilizar algún juego de internet, entiéndase, por ejemplo, los juegos estos que se llaman Luminosity, que son juegos, por ejemplo, de pares y nones, hacer sudoku o hacer una actividad que no tenga que ver con la tarea por 5 minutos, luego volver a trabajar 25, descanso 5, 25, 5, 25 y al final descanso de 15 a media hora. Pero si yo voy a estar checando correos y contestando una llamada y checando correos y contestando una llamada, eso no es el método Pomodoro. Tiene que ser tiempo para distenderme. Y obviamente no es toda mi vida laboral, va a ser 25, 5, 25, 5. Solamente está recomendado para situaciones en donde estoy extremadamente embotado de chamba y necesito sacar y ser más efectivo. Otro muy buen tip es crear juntas efectivas de 15 y 30 minutos. Aunque ya estuve con ustedes platicándoles la importancia de las juntas efectivas y algunos tips, las juntas efectivas se llevan a cabo cuando todos hacemos nuestra tarea. Si yo ya leí y ya entendí y nada más llegamos a reportar lo que sucede, claramente en 15 media hora vamos a salir. Pero sí, en ese momento tengo que ponerme a leer y a entender, entonces es por eso que se alargan las juntas. Hay juntas creativas en donde se necesita mucho más tiempo porque hay que generar respuestas o soluciones, entonces también cambian, pero en general las juntas para ver cómo van los procesos pueden ser de 15 y de media hora. Y para finalizar, les quiero compartir los organizadores de información.
Es el método más sencillo y más accesible que puedes tener tú, pero la verdad es que pocas personas lo hacen porque tenemos bloqueos de que los adultos no lo necesitan, los ingenieros no lo necesitan. Y eso es falso. La importancia de notar, de aprender a tomar notas eficientemente es grandísima. No solamente es importante que te puedas leer a ti mismo o a ti misma, sino que sepas cómo organizar la información y cómo extraer información necesaria. Si tú estás tomando notas de todo lo que dicen como dictado, no estás siendo eficiente. Si tú no tomas notas porque vas a ver el PowerPoint después, sabes que no vas a ver el PowerPoint después, ¿no? Es importante tener esta habilidad porque nos ayuda a hacer una junta, una cita o este mismo webinar más eficiente al identificar los elementos más importantes. Escribir a mano impacta en la retención de la información. Todos los dispositivos tienen luz LED que nos impide retener información de manera tan eficiente como si lo hiciéramos escribiendo de manera análoga. Tener un lápiz, un papel y una pluma está dando extra estímulos a mi cerebro para recordar la información. Entonces no voy a tener que memorizarla, pero va a ser más fácil recuperarla de mi mente que saber exactamente en qué archivo dejé qué cosa. Algunos tips para organizar la información puede ser el método de los doodles o los garabatos, que si tú te metes a mi Instagram, que es @misandreaquijas, o al Instagram de Silvia, que es @silvia.aguilar_y, vas a encontrar que ahí se encuentra el video donde tú puedes ver la técnica de hacer garabatos para tomar notas y aprender. Puedes hacer mapas mentales, de esos que tienen dibujitos y colores, o diagramas si eres un poco más ingeniero serio y mapas claros. Puedes hacer listas, puedes utilizar la metodología del bullet journal, puedes usar colores, texturas, sticker y plumones. Pero es que eso no es profesional. Depende del tipo de cosas y a lo que tú le llames profesional. Si son tus notas particulares y de ahí vas a entregar un reporte, perfectamente puedes tú tener tus plumones y tener tus metodologías. Obviamente no vas a subir un reporte con un GIF pegado en tu PowerPoint, ¿no? Al fin y al cabo, como la vez pasada, la administración y la gestión del tiempo tiene muchísimo que ver contigo. Tiene que ver con cómo tú estás administrando tu atención y el tiempo que tú le das a las actividades. Es importante que tú te atribuyas la importancia que tiene a ti y a tu bienestar el trabajar contigo. Les agradezco mucho el haber estado conmigo en este webinar y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ojalá puedan aplicar alguno de los tips. Les recuerdo que los podemos ver en el buzón ético Subaki. También estamos disponibles en nuestra fanpage que es @wellbeingcounselingmx. Me pueden encontrar en andrea.quijas @well-mediabing.com.mx y en la página well-mediabing.com.mx encontrarás acceso a nuestro blog, podcast, Spotify y canal de YouTube para cualquier cosa que necesites. Muchísimas gracias. Bye.